¿Puedes sacar un cuaderno ese chiquitito? Y en los bolsillos de adelante hay un lápiz, por favor. Ya, comenzaremos ya. Bueno, hoy día vamos a hablar de un grupo de antibióticos de amplio espectro, como son los aminoglucósidos, las tetraciclinas y los fenicoles. Dentro de este grupo de antibióticos, lo que tienen que recordar es que la mayor parte de los antibióticos son bactericidas, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver en un ratito más que alguno puede portarse como bactericida o bacteriostático dependiendo de la concentración. Ahora, recordarles rápidamente que bactericida está en relación a la destrucción del microorganismo y bacteriostático está en relación a inhibir el crecimiento de forma transitoria, mientras el fármaco esté presente. Otro concepto que necesito que repasen, porque obviamente no vamos a hacer mucho hincapié, es qué gérmenes son gram positivos, qué gérmenes son gram negativos. Aquí tienen a los gram positivos, tanto cocos como bacilos. Lo mismo, gram negativos, cocos como bacilos. ¿De acuerdo? Ahí está toda esa lista, la tienen muy clara, para que no vayamos haciendo mucha repetición conforme vayamos avanzando. ¿Ya? Ahora, aquí les hago recuerdo de las micobacterias. Obviamente está el micobacteria tuberculosis, que es el más frecuente, pero hay otros metidos ahí. También vamos a hablar de las espiroquetas con algún otro antibiótico que va a cubrir, ¿de acuerdo? En los gérmenes misceláneos vamos a ver, por ejemplo, cómo la doxiciclina es un fármaco alternativo para micoplasma neumonía, para clamidia, etc. Y estos son los principales anaerobios que tienen que tener siempre presentes en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esta breve introducción, les voy a hacer recuerdo rápido que es concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Esto ya les he preguntado un montón de veces, ¿ya? Y básicamente esta va a ser la definición que tienen que tener en cuenta, ¿no? Que es la menor concentración del antimicrobiano que va a inhibir el desarrollo bacteriano en 12 a 18 a 24 horas, ¿no? Generalmente se usa de 18 a 24 horas como punto de corte. Con respecto a esto, porque ya no vamos a repetir más, les voy a hacer recuerdo que vamos a hablar de grupos de antibióticos que básicamente son concentración dependiente. Eso quiere decir que tienen que elevarse por encima del 5, incluso 50-75% de la concentración. Y la mayor parte de los fármacos que vamos a hablar, aminoglucósidos sobre todo, tienen un famoso efecto posantibiótico. ¿Sí? Ok. Ahora, simplemente comparen con los betalactámicos, que los betalactámicos son básicamente tiempo dependientes. ¿Ok? Esa parte no voy a hacer hincapié, pero vamos a ir avanzando. ¿Ok? Ya. Una vez pasado esto, les voy a hacer recuerdo que cuando uno habla de los antibióticos, lo primero que cruza en la cabeza es ¿qué diablos voy a hacer para entender toda esta maraña de los antibióticos? Porque fíjense, un antibiótico, ¿qué tipo de germen cubre? No, esta es como una tabla de resumen que la pueden tener si quieren para su clase y demás. Pero lo que me interesa es que hoy día vamos a hablar de los aminoglucósidos, antibióticos de amplio espectro, sobre todo con uso en gram negativos, de los fenicoles, básicamente gram negativos anaerobios, su principal indicación. ¿Sí? Entonces, de las tetraciclinas, amplio espectro, gram negativos, gram positivos, pero sobre todo gram negativos. ¿Sí? Ahora, yo sé que ya han revisado su texto, han leído que los aminoglucósidos son un tipo de antibióticos que vienen, imagínense, desde 1944, extraídos desde un hongo, inicialmente utilizados para lo que es el micobacterium tuberculosis, o sea, estamos hablando de la streptomicina, y fíjense los diferentes aminoglucósidos que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Ahora, lo que es importante recordar es que estos fármacos son básicamente bactericidas. ¿Sí? Aminoglucósidos son bactericidas. Ahora, hay varias clasificaciones, ¿de acuerdo? La más útil desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a manejar, que es farmacología clínica, es que te dice que dependiendo del hongo del que derive, ¿sí? Pueden ser naturales, aquí tenemos una lista donde los más usados son la streptomicina y la tobramicina, y aquí tenemos los sintéticos que derivan básicamente de la cannabicina. En rojo están los antibióticos que tenemos en el medio y los utilizamos más, ¿sí? Y que están desarrollados de la streptomicina. Ahora, los que se desarrollan de la micronospora, básicamente la gentamicina. Naturales, sintéticos. ¿Sí? Entonces, no se olviden que lo que está resaltado en rojo son los antibióticos que tenemos en el medio. Y son los que utilizamos casi de forma diaria. Ahora bien, esta es la estructura química de los diferentes componentes, no vamos a entrar en esa parte fina, simplemente les voy a hacer recuerdo que actualmente hablamos que los aminoglucósidos deberían ser llamados más bien
aminocicletoles, por el tipo de estructura química que tiene. Y aquí hay dos grandes grupos, ¿sí? Los aminoglucósidos con el anillo aminociclitol, que básicamente se fijan que son casi todos, y solamente los que tienen, o los que no tienen, mejor dicho, el anillo como tal. Sí, son contados, básicamente es uno, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí, generalmente se les hace la pregunta con las diferentes familias que están metidas ahí. ¿Sí? Lo que me interesaría que tengan en cuenta, sobre todo, son los que están en rojo. Los que están en la familia de la streptomicina, obviamente pertenece a la streptomicina. Los que están en la familia canamicina, estos tres son los más relevantes: canamicina, amikacina, tobramicina. Los de la familia gentamicina, gentamicina, y la familia neomicina, la neomicina, que son los más relevantes, son los que tenemos en el medio y los utilizamos. Ahora, sabemos que la forma de acción de los aminoglucósidos es inhibir la síntesis proteica dentro de la célula, y para eso deben de ingresar a través de la membrana por difusión pasiva mediante un sistema de gasto energético, ¿no? Básicamente, el aminoglucósido, una vez que va a ingresar, va a pasar todo este espacio, el espacio periplasmático, etcétera, va a llegar hasta el intracelular. ¿Y qué va a hacer? Va a ir básicamente a unirse a los ribosomas, ¿sí? En su unidad 30S, para producir una lectura errónea, para producir una terminación temprana de la síntesis proteica, ¿sí? Y esto básicamente es lo que me interesa que tengan siempre presente. O sea, hay una inhibición de la síntesis proteica, ¿de acuerdo? Ahora, no se olviden que esta fase es dependiente de energía. Si bien el ingreso a las células por transporte pasivo, pero todo el proceso de ingresar al citoplasma, bloquear la síntesis de la proteína, tiene un gasto energético, ¿ok? Ahora, no se olviden que donde actuamos es en la proteína 30S. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que ir viendo aquí? El espectro de acción de los aminoglucósidos, ¿sí? ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? ¿Sobre qué germen? ¿Sobre qué bacteria? Aquí creo que se nota, ¿no? Ahí está. Lo más importante, aminoglucósidos son básicamente de acción sobre gérmenes gram negativos. Los gram negativos siempre tienen dos grupos grandes, los aerobios y los anaerobios. Básicamente son gram negativos aerobios, ¿sí? No tienen mucha acción sobre anaerobios, por no decir no tienen. Y tienen algo de acción sobre los cocos gram positivos aerobios. Entonces, si vemos las bacterias, básicamente, ¿para qué usamos aminoglucósidos? Cuando pensamos en cubrir enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, generalmente no lo usamos solo al aminoglucósido, lo combinamos con algún otro fármaco, Acinetobacter, Haemophilus influenza, y aquí tienen toda la lista también. No se olviden que los aminoglucósidos son parte del manejo del Mycobacterium también tuberculosis. ¿Ok? Ahora, hay familia de bacterias que son naturalmente resistentes a los aminoglucósidos. Anaerobios. ¿Sí? Por ejemplo, la Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, anaerobios, Legionella, Mycoplasma, neumonía, una de las opciones. Si ustedes se fijan, gérmenes atípicos y básicamente una parte de lo que es la prima de la pseudomonas, como es la Stenotrophomonas maltophilia. ¿Okay? Ahora, sus mecanismos de resistencia. Todo antibiótico puede ser susceptible de la resistencia bacteriana, ya sea por inactivación enzimática, ¿sí? Eso es un mecanismo clásico, ¿sí? Ya sea por la producción de enzimas que van a inactivar al antibiótico ahí dentro o a la unión, aquí tenemos nuestra lista, o ya sea por el cambio en el sitio donde se va a unir el antibiótico. Los tres mecanismos cubren la resistencia a lo que son los aminoglucósidos. Ahora, no se olviden, estos son los tres mecanismos más relevantes. Con respecto a la farmacocinética, la mayor parte de los aminoglucósidos, eso tiene que quedar claro, se administran por vía IV y por vía intramuscular, o sea, vía intramuscular y vía intravenosa. Sin embargo, a veces los usamos por vía oral. ¿Para qué los administramos por vía oral? No son absorbibles por el tracto digestivo, eso tienen que recordar. ¿Para qué los administramos por vía oral? Sobre todo para, si quieren verlo así, para matar bacterias que están en el tracto gastrointestinal, como en la encefalopatía hepática. Usamos a la neomicina, que es un antibiótico que no se absorbe, que permanece en el intestino mucho tiempo y nos afecta a las bacterias que están ahí. ¿Sí? O sea,
Si bien, entre comillas, no se utiliza por vía oral porque no tiene absorción, tiene ciertas indicaciones precisas. ¿Sí? Ya, ahora, no tiene un metabolismo propio en el organismo, eso hay que dejar claro. Esta parte es la que les voy a dejar como mnemotecnia, por favor, antes de que pasemos aquí. Primero, en la encefalopatía hepática, ¿sí?, el fármaco de elección es la neomicina. Sin embargo, nosotros en nuestro medio en una época usábamos estreptomicina. ¿Por qué? Porque no teníamos neomicina. Tiene más lo correcto es la neomicina. Es un antibiótico no absorbible. Se queda en el intestino y altera al bioma. ¿De acuerdo? En la amebiasis pueden usar la paromomicina, justamente porque no se absorbe en el tracto gastrointestinal. Entonces puede quedar ahí mucho tiempo actuando sobre los microorganismos. Ahora, también hay una vía extra más de los aminoglucósidos que lo utilizamos, que son la vía tópica. La tobramicina, la gentamicina también se puede usar por vía tópica en gotas oculares. En algún caso, gotas óticas también. O en algún caso, ungüentos. ¿Sí? Lo más frecuente, pero vuelvo a repetir, o la indicación más habitual de aminoglucósidos es infecciones severas por vía endovenosa. Pero estas son, si quieren llamarlo así, unos complementos que tienen. ¿De acuerdo? Ahora, no tiene un metabolismo como tal en el organismo, o sea, no hay un metabolismo plasmático, su metabolismo hepático es básicamente mínimo. ¿Sí? Ahora, su administración, si se han dado cuenta, se la administra en 30 a 60 segundos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que en varios trabajos se ha mostrado que la administración muy rápida de cualquier aminoglucósido, sobre todo de la amicacina, se puede asociar a debilidad muscular por bloqueo de la placa neuromuscular. Entonces, mucho ojo en los pacientes que están con miastenia gravis. ¿Sí? Aminoglucósidos, al igual que las quinolonas, no deben usarse en miastenia gravis. ¿Ok? Ahora, en condiciones fisiológicas, a diferencia de otro tipo de fármacos, no concentra muy bien, no me cierren, pues déjenme que pase. Sí, lo que tocan después, ¿ya? No concentra en todos los líquidos, menos en el líquido cefalorraquídeo. Lo que es importante tener en cuenta es que su vida media es prolongada. ¿Y por qué es prolongada su vida media? Es prolongada sobre todo por el efecto que tienen los antibióticos y sobre todo a nivel urinario. Fíjense que una vez que se suspende la dosis, puede permanecer en el tracto urinario incluso 2 a 8 días. Por eso es que, ya les doy una pista, los aminoglucósidos van muy bien para las infecciones urinarias, concentran muy bien en la orina y permanecen mucho tiempo con vidas medias muy altas. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, su excreción es 98% renal. O sea, es un fármaco básicamente renal. Eso quiere decir que es un fármaco hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, este fármaco quiere decir que está sometido al volumen de distribución. Ustedes se acuerdan que el volumen de distribución es relación a la cantidad de fluido que tenemos en el espacio intravascular, en el espacio intersticial también. ¿Sí? Ahora, si se fijan básicamente en las heces y en la saliva, su eliminación es mínima. Eso quiere decir que el metabolismo hepático es mínimo. ¿Sí? Casi no se metaboliza y casi todo es renal. Ahora, esta parte es la que es importante. La mayor parte de las veces lo usamos por vía intramuscular, ¿sí? O subcutánea. La vía intravenosa, si la van a usar, siempre en infusiones relativamente lentas, 30, 60 minutos. Y se excreta sobre todo por el. Ahora, fíjense aquí lo que es interesante. Su volumen de distribución, ¿sí?, de casi todos los aminoglucósidos está en relación al 25-30%. O sea, tiene un volumen de distribución que depende de su hidrosolubilidad. Entonces, si tienes un paciente deshidratado, por ejemplo, el volumen de distribución va a ser más alto. Si el paciente está hipervolémico, como en un paciente edematizado, el volumen de distribución va a ser más bajo. Entonces, se afecta mucho con esto. Otra cosa es esto. Su unión a proteínas es básicamente nula. Casi no se unen a proteínas plasmáticas. Y eso es bueno porque quiere decir que es dializable y se elimina fácilmente por eso. ¿De acuerdo? Lo que les decía de la diálisis, fíjense el porcentaje que se puede eliminar de fármaco en una terapia de diálisis. O sea, es alto. ¿Sí? Justamente por su hidrosolubilidad. A esto era lo que me refería, cómo el volumen de distribución afecta la concentración plasmática. En algún caso, por ejemplo, cuando el volumen de distribución, si está aumentado con el paciente edematizado, ¿sí?, fíjense todo lo que puede pasar. O sea, todos los casos en los que se puede encontrar un paciente con un
volumen de distribución aumentado. En esos casos, obviamente la concentración va a ser menor en el plasma, porque está diluido. En cambio, fíjense que en los pacientes que tienen un volumen de distribución disminuido, como los deshidratados y los obesos, su concentración plasmática va a ser más bien más alta. Por ende, es que los pacientes que están deshidratados o que son obesos tienen alto riesgo de mayor nefrotoxicidad, porque las concentraciones son mucho más altas. ¿De acuerdo? Ahora, acá por ejemplo se puede ver cómo afecta en relación a la función renal. Si la concentración plasmática está elevada, como los niños tienen la fibrosis quística, tienes mayor riesgo de daño. ¿Sí? Okay. Ahora, cuando la concentración plasmática, de acuerdo, por algún motivo está disminuida, obviamente vas a tener que ajustar la dosificación. Si está aumentada, por ejemplo, vas a tener que ajustar la dosificación. O sea, ¿qué es lo que quiero dejar claro aquí? Que el volumen de distribución en los aminoglucósidos está afectando directamente a la concentración plasmática. ¿Sí? Okay. Ahora, no se olviden que los aminoglucósidos como antibióticos son antibióticos que son concentración dependiente. Para tener acción, si ustedes se acuerdan, usamos los aminoglucósidos en pautas y en módulos relativamente cortos. Por ejemplo, amicacina. ¿Sí? Usamos 1 gramo diluido en 100 ml de fisiológico para 30 minutos, para 1 hora. ¿Sí? ¿Por qué hacemos ese goteo rápido? Para alcanzar esto, la concentración máxima. La concentración máxima en relación al zinc tiene que ser mayor a 10 veces el zinc. Eso quiere decir esto. O sea, es concentración dependiente. Este es el zinc, tenemos que estar 10 veces por encima del zinc para tener efecto terapéutico. Pero además, los aminoglucósidos tienen una característica muy importante, que si bien con el tiempo van a ir bajando la concentración y van a bajar por debajo del zinc, muchos de ellos han demostrado un efecto post-antibiótico, ¿sí? Que es igualmente efectivo, o sea, es igualmente bactericida. Es por eso que ustedes ya se van a dar cuenta en un par de diapositivas más que la dosificación ya ha cambiado hace años. Antes se usaba gentamicina, por ejemplo, 80 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, desde que se ha entendido bien el efecto postantibiótico, ahora se usa 240 miligramos en una sola dosis. ¿Sí? Porque hace su pico máximo y luego el que nos beneficia es el efecto postantibiótico. ¿Sí? Ok. Aquí están algunas indicaciones de patologías en las que se utilizan los aminoglucósidos en general. En nuestro medio lo que más van a trabajar es amicacina, de lejos. ¿Sí? Gentamicina no la usamos mucho por su ototoxicidad y su nefrotoxicidad. Es más segura la amicacina. Ahora, si ustedes se fijan, hay indicaciones que son empíricas y hay indicaciones que son específicas. Pero lo que quiero dejar claro de las indicaciones es que tienen que revisar muy bien en qué casos los fármacos se pueden dar como monoterapia y en qué casos se pueden dar como fármaco asociado. Y ustedes se van a dar cuenta que en la mayor parte de las indicaciones de amicacina se usa siempre como fármaco combinado. Muy rara vez se lo usa como monoterapia. Monoterapia es muy raro usar aminoglucósido a menos que sea una infección urinaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, en la neumonía no usamos amicacina como monoterapia? Porque la concentración de amicacina o de aminoglucósidos en general en el pulmón es mala. No es adecuada. Pero sí la usamos como parte de terapia combinada. Y la combinamos a veces con betalactámicos, por ejemplo. ¿Para qué combinamos con betalactámicos? Betalactámico rompe la pared, inhibe la pared, y el otro inhibe la síntesis proteica. O sea, son dos mecanismos diferentes que van a liquidar a la bacteria. Entonces, por eso es que buscamos ese sinergismo de potenciación para el efecto. Y justamente en la neumonía buscamos ese efecto porque, como ya les digo, concentra muy mal el pulmón. ¿Okay? Bueno, ahora, en las indicaciones específicas, la primera que hay que tener en cuenta es que la estreptomicina es básicamente indicada ¿para qué? Para Mycobacterium tuberculosis. Ahora, también se estaba usando una época, aunque no es correcto, para la encefalopatía hepática, ¿no? Para disminuir la generación de amonio. Ahora, en el caso de la amebiasis, la paromomicina, uno de los pocos fármacos que se administra por vía oral y no es absorbible. ¿No? Okay. Ahora, aquí están las indicaciones de los aminoglucósidos. Se las voy a resaltar cuáles son las más relevantes. Fíjense, bacilos gram negativos,
aeróbicos, gram positivos, aeróbicos y micobacterias. Como ya se han dado cuenta, micobacteria y tuberculosis es obvio que es estreptomicina, eso no puede fallar. La pseudomonas aeruginosa, tobramicina, ¿es elección? Sí. Segunda elección, amikacina. Para pseudomonas, pero no se recomienda aminoglucósido 1. Siempre para infecciones con pseudomonas se combinan los antibióticos. Si vamos a usar aminoglucósido, tiene que ir al menos con un beta-lactam, o al menos con una fluoroquinolona. ¿Sí? Okay. Ahora, ahí les voy a dejar esos ejemplos para que puedan profundizar. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta tabla la sensibilidad que todavía hay a los aminoglucósidos. Y aquí se van a dar cuenta que muchos de los gérmenes tienen un muy buen nivel de sensibilidad. En cambio, hay otros que están cayendo en la sensibilidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Pseudomonas aeruginosa. ¿Se dan cuenta que la sensibilidad de la gentamicina no es tan buena? De la tobramicina y la amikacina son similares. Por eso es que seguimos usando tobramicina y amikacina como fármaco de elección cuando es aminoglucósido frente a pseudomonas. Ahora, estas son las dosis máximas diarias que se recomiendan. Generalmente se usa monodosis. Ya los aminoglucósidos hace años no se utiliza dosis horaria, se usa monodosis. Ejemplo, amikacina, tu paciente pesa 15, pesa 70 kilos, ¿cuánto va a ser la dosis? 15 por 70. ¿Cuánto va? Son 1050 miligramos. Entonces, administrarás 1 gramo dividido en 100 niveles de fisiológico para 1 hora, punto. No necesitas repetir la dosis, ¿por qué? Por el efecto posantibiótico. Gentamicina, ¿cuánto es la dosis? ¿Sí? 5 por 7, 35, 850 miligramos día. ¿Sí? Las ampollas vienen de 80 miligramos, basta que le des 3. 3 ampollas en una sola monodosis y se acabó el problema. No se utilizan ya dosis fraccionadas en los aminoglucósidos. Varios trabajos han mostrado que usar dosis fraccionadas solo aumenta los efectos colaterales. Por eso es que se usa monodosis. Justo vuelvo a repetir, y eso algo me dice que va a ser pregunta de examen, si eso se debe al efecto posantibiótico. Ahora, esta parte es interesante. ¿Se han dado cuenta que los aminoglucósidos dependen 100% casi de la eliminación renal? Están encima del 90 y tantos por ciento de la eliminación renal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pacientes con insuficiencia renal sí o sí hay que ajustar a la función renal. Los pacientes con insuficiencia hepática, ¿será necesario ajustar a la función hepática? La respuesta es no. El metabolismo hepático es mínimo. ¿Sí? Entonces, sí a la función renal. Ahora, para ajustar a la función renal hay dos formas. La ecuación de Cockcroft-Gault y la ecuación de MD. Aquí se las dejo, pueden bajarlas en la aplicación, no hay ningún problema. Si bájenselas en la aplicación, ¿para qué sirve esto? Ustedes ya han llevado, creo que en fisiopatología, lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? La tasa de filtración glomerular en una persona normal es de 100 a 110 ml minuto. ¿Sí? Ya cuando tienes un descenso, tienes que ajustar a esa función a dosis. ¿Sí? Entonces, para eso hay que calcular la tasa de filtración glomerular, y eso se hace en base a la creatinina. La creatinina que les reportan, reemplazan en la fórmula y ya está. Cockcroft-Gault, por ejemplo, te dice 140 menos edad por kilo peso, 72 por creatinina, digamos por 3 de creatinina. ¿Sí? Se saca el valor y te va a salir un aclaramiento, qué sé yo, de 60 ml. En la mujer no se olvide que se multiplica por 0,85, no tiene menos masa muscular. ¿Sí? Esta es la otra fórmula MD, usen cualquiera. Bájense la aplicación y ya está. La cosa es que cuando tienes una alteración de la función renal, entiendas, por ejemplo, un ejemplo, que cuando tienes, ¿sí?, digamos, un aclaramiento de creatinina, así funciona, menos de 10 ml minuto, tienes que dar del total de la dosis, ¿sí?, en este caso de amikacina, que le corresponde a 1 gramo, solo tienes que darle el 20 o 80%, es decir, 300 miligramos, y cada 24 o 48. Para eso se usan estas tablas de corrección, pero para eso tienen que saber calcular el aclaramiento de creatinina. Ya se dejó la fórmula, usen aplicaciones, no es necesario que se la aprendan de memoria. Esto está en la guía Sanford de antibióticos y desinfectantes. También hay una aplicación. ¿Sí? Ok. Lo mismo, fíjense, para la dosificación de
otro tipo de fármacos de acuerdo al principio. Ahora, con esto vamos a acabar los aminoglucósidos, que es lo que me interesa. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los aminoglucósidos? Hipersensibilidad es excepcional, así que la vieja confiable no os va a servir. Si han leído, dice claramente aminoglucósidos muy rara vez dan reacciones alérgicas, por no tienen nada. ¿Sí? Es la única patología que no nos va a servir. Lo más frecuente que es nefrotoxicidad, de lejos. De lejos. Y en segundo lugar, ototoxicidad. ¿Sí? Ahora, entre los aminoglucósidos más nefrotóxicos, exceptomicina, canamicina, sobre todo la canamicina. ¿Ya? Y la amicacina, que es mucho más segura en relación a ellos. ¿Okay? Ahora, con respecto al bloqueo neuromuscular, les había comentado que la administración de aminoglucósidos se hace mínimo en 30 a 60 minutos, mínimo en ese tiempo, por el riesgo de que te haga un bloqueo neuromuscular. En pacientes comunes y corrientes como nosotros es raro. Sin embargo, en los pacientes con miastenia gravis puede ser importante, porque está contraindicado en esos casos. ¿Ok? Bueno, si se han dado cuenta, no es tan complejo el tema de los aminoglucósidos. Ahora vamos a entrar a otro grupo de antibióticos de amplio espectro, como son las tetracyclinas. Igual que los aminoglucósidos, fíjense que desde 1940 se ha ido describiendo un montón de tetracyclinas que cada vez han ido ampliando su espectro de acción y han ido apareciendo como generaciones. Este es el núcleo de la tetraciclina, es un núcleo tetracíclico, por eso viene su nombre de ahí. Y lo que me interesa dejar claro es que, a diferencia de los aminoglucósidos, las tetraciclinas son bacteriostáticas. ¿Sí? Las tetraciclinas son bacteriostáticas. Ahora, igual que los aminoglucósidos, fíjense, ingresan por difusión pasiva e entra un transporte activo dependiente de energía, o sea, es el mismo mecanismo y se va a unir a la subunidad 30S del ribosoma. ¿Y qué acaba este fenómeno? En que no se produce una síntesis proteica adecuada. O sea, si se dan cuenta, se inhibe la síntesis proteica ¿por quién? Tetraciclinas, aminoglucósidos. Son el mismo mecanismo de acción básica. Ahora, lo que nos interesa es recordar su perfil de acción. ¿Sí? Gram positivos, gram negativos, anaerobios, lo que no cubría aminoglucósidos, clamidias, mitoplasmas y amebas. Amebas sí lo cubrían aminoglucósidos, ¿no? Con la paramomicina. Sin embargo, fíjense que las tetraciclinas cubren anaerobios, clamidias y mitoplasmas. Esta es una pregunta típica de examen sobre el mitoplasma. Generalmente, la elección para el mitoplasma son los macrólidos. ¿Sí? Acitromicina, claritromicina, incluso levofloxacina. Sin embargo, es una droga alternativa en los pacientes que tienen resistencia a macrólidos y es mitoplasma, el germen, las tetraciclinas. ¿Sí? Y no sé por qué presiento que les van a preguntar. Ahora, si ustedes se fijan, este es su perfil, ¿sí? ¿De qué fármacos son sensibles generalmente a las tetraciclinas y cuáles son básicamente resistentes de forma natural? ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, vamos a ir avanzando. La resistencia a la insulina es casi siempre el mismo mecanismo, ¿no? O se altera la bomba para el ingreso, ¿sí? O se producen enzimas o se hace la inactivación enzimática. Básicamente es la misma forma de resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante tener en cuenta y esto siempre hay que tener en cuenta. Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro. Muy bien. Actúan contra gram negativos. Muy bien. Sin embargo, cuando los gram negativos ¿sí? empiezan a producir una bomba de flujo, o sea, una bomba que va a eliminar al antibiótico, ¿sí? Generalmente ninguna de las tetraciclinas antiguas les va a ser útil. Y la única que les va a ser útil es la digesina, ¿sí? Que es una tetraciclina de tercera generación. ¿Okay? Ahora, fíjense que en el caso de los gram positivos, cuando hay resistencia a las tetraciclinas más antiguas, como doxiciclina, minociclina, tetraciclina, oxtetraciclina, etc., tu opción es la digesina. Es decir, nada puede reemplazar a la digesina.
Si hay resistencia a las otras tetraciclinas, se puede usar tigecyclina. Pero si hay resistencia a tigecyclina, ya no es una opción. ¿Ok? La mayor parte de la clasificación que van a ver de las tetraciclinas se divide en acción breve, media y prolongada. Aquí están los ejemplos. Los de acción breve, la famosa tetraciclina. ¿Sí? Los de acción prolongada, doxiciclina y minoxiclina, que es lo que más vamos a utilizar. Y la tigecyclina, que es la que tiene vida más larga. Incluso llega hasta las 36. Ahora, no se olviden que hay tetraciclinas que se pueden dar por vía oral, tienen muy buena absorción. Hay otras que no. La tigecyclina es la excepción. No se absorbe por vía oral, exclusivamente vía intramuscular, exclusivamente vía endovenosa. ¿Sí? Aquí les dejo los ejemplos de cómo es su capacidad absortiva. Fíjense que la tetraciclina tiene una biodisponibilidad de 60-70%. Doxiciclina, minoxiclina, 75%. Bastante. ¿Sí? No se olviden que se distribuyen bien por los líquidos corporales, concentran bien, ¿sí? Concentran muy bien, excepto en líquidos. Ese es el gran problema. La minoxidilina concentra muy bien en lágrimas y en la saliva, y también se puede usar como una opción para los meningococos. Problemas: cruzan la barrera hematoencefálica, son teratogénicos. No se debería administrar en el embarazo. Otro problema: en la niñez producen la quelación del calcio, lo que perjudica el desarrollo de los dientes y el desarrollo óseo. ¿Sí? Ahora, no se olviden que las tetraciclinas en general se excretan tanto por la bilis como por la orina. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que la tigecyclina y la doxiciclina no tienen tanto mecanismo renal, o sea, son más de índole hepática. Aquí está la dosificación habitual que tenemos, ¿ya? Tanto por vía oral como por vía endovenosa. La tetraciclina la van a usar mucho, ¿sí? Ahí en el medio, es uno de los fármacos de mayor utilización. Van a usar también la doxiciclina. Fíjense que la tetraciclina, como es de acción corta, su dosificación se da cada 6 horas. Las tabletas vienen de 500 miligramos, ¿sí? Ahora, fíjense que la doxiciclina en nuestro medio solo tenemos por vía oral, no la tenemos por vía endovenosa, ninguna de estas dos. ¿Okay? Y la minoxiclina la podemos usar también por vía oral, no tenemos por vía endovenosa. ¿Sí? Tigecyclina, si lo tenemos, 100 miligramos cada 12 horas. Ahora, ¿en qué casos son de elección las tetraciclinas? Riquezas, de lejos, de elección. Micoplasma pneumoniae como segunda, tercera línea. ¿Sí? El cólera sigue siendo de elección doxiciclina, sobre todo cuando no estamos en época de epidemia. ¿Sí? Ahora, también nos sirve para los interesados por ahí. Ahora, no vamos a negar que una época se usaba para la enfermedad ulcerofética, para el helicobacter. Sin embargo, ahora hay otras opciones mejores para el helicobacter. ¿Sí? No se utiliza en gastroenteritis aguda. Antes se recomendaba, ahora ya no. Tampoco en la enfermedad gonocócica hay altas tasas de resistencia en estos dos grupos. Antes sí era recomendación, ahora ya no. En infecciones urinarias tampoco. Ya no es de elección, hay otras opciones. Sus tasas de resistencia son muy altas. Acá tienen, ¿sí?, enfermedades en las cuales las tetraciclinas no son útiles. También enfermedades por Yersinia pestis, la famosa peste, leptospirosis, brucelosis, la enfermedad de Garrapata, ¿no?, la de Lyme, ¿no?, el acné, sobre todo doxiciclina es de elección, y las infecciones por micobacteria, pero no tuberculosis, sobre todo es para micobacteria militar, o sea, para la lepra. ¿Sí? Ahora, efectos adversos. Aquí tenemos un gran problema. Todas las tetraciclinas que se administran por vía oral son muy irritativas. Entonces pueden producir úlceras esofágicas, sobre todo doxiciclina. ¿Sí? Por eso es que se lo suspende el manejo. El segundo gran problema que tenemos es que nos causa una disbacteriosis. O sea, nos barre a bacterias coliformes,
¿sí? Y hace que exista sobrecrecimiento de todas estas bacterias. ¿Sí? Ahí generamos un patobioma que puede terminar en colitis pseudomonas. Entonces, el precio de los antibióticos de amplio espectro es que siempre nos predisponen a la colitis pseudomembranosa. Entonces, si a algunos se les pregunta en el examen, ¿qué fármacos predisponen a la colitis pseudomembranosa? Básicamente todos los antibióticos de amplio espectro. Quinolonas, beta-lactámicos, tetraciclinas, ¿sí? Carbapenémicos, ¿sí? Las lincosaminas, bueno, ya van a ver lo que es la clindamicina. ¿Sí? ¿Cuáles son los peores para generar colitis pseudomembranosa? Tetraciclinas y la clindamicina, o sea, las lincosaminas. Pero eso no lo vean, eso lo van a ver en otra clase. Ahora, aquí hay ejemplos de efectos adversos de las tetraciclinas en general. Puede causar erupciones cutáneas, ¿sí? Por reacciones de hipersensibilidad temprana o tardía, fotosensibilización, está descrito clásicamente, alteraciones, hemos dicho, en la osificación, en el desarrollo de las uñas, dermatitis exfoliativa, es más rara, pero puede pasar, y la pigmentación azul-gris de la piel, ¿no? Es el color típico por la quelación de los dientes. En los dientes, los trastornos del desarrollo por la calcificación, típica sobre todo en niños. Los problemas de calcificación de los dientes amarillos son típicos en niños que usan tetraciclinas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos efectos que se pueden producir en diferentes sistemas. ¿De acuerdo? Lo más importante que hay que tener en cuenta es lo que está resaltando en rojo. Por favor, no se usa en pacientes hepatópatas. Si tiene una toxicidad hepática muy alta, ¿y quiénes están predispuestos a la hepatopatía? Las mujeres embarazadas. Ya per se el embarazo les predispone a hígado graso del embarazo. Entonces no vayan al embarazo. En los pacientes hepatópatas previos, o si vas a requerir dosis realmente muy altas, es mejor cambiar a otras opciones de antibióticos. ¿De acuerdo? Contraindicaciones, bueno, creo que está claro. Niños menores de 8 años, retarda el crecimiento, altera los dientes, destroza los huesos, embarazo y lactancia. Está clarito este dato. ¿De acuerdo? No se aplican con retinoides, no se olviden que los fármacos que derivan de la vitamina A también crean fotosensibilidad. Y las tetraciclinas la excesiva. Con diuréticos, mucho cuidado, porque te puede precipitar retención de líquido. ¿Sí? Hay un tercer tipo de fármacos más que tenemos que ver. Donde el único representante que hoy en día está siendo vigente es el cloranfenicol, el grupo de los fenicoles. ¿Sí? El único. Pero este grupo de los fenicoles es muy complicado de utilizar. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, inhibe la síntesis proteica, pero a nivel de las unidades 50. Entonces, si se fijan, todos actúan sobre el ribosoma, solo en diferentes lugares, nada más. Ahora, todos inhiben la síntesis proteica. Ahora, ¿cuál es el punto? Este es bacteriostático frente a estos gérmenes. ¿Sí? Entonces, es una pregunta típica que les hacemos del cloranfenicol. O sea, ¿es bacteriostático frente a gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios? El cloranfenicol tratamos de reservarlo sobre todo para gérmenes anaeróbicos. ¿Sí? Rickettsias no es de elección, pero es alternativa. De elección son las tetraciclinas. No lo usamos en clamidia, ¿de acuerdo? Pero fíjense que es bactericida en este grupo de gérmenes. El cloranfenicol tiene doble acción. Es bacteriostático, lo que hemos visto, pero es bactericida frente a hemófilos influenza, frente a Neisseria meningitis y frente a todos los tipos de bacteroides. ¿Sí? O bacteroides, perdón. Ahora, la resistencia al cloranfenicol es básicamente enzimática. ¿Sí? Básicamente enzimática. Ahora, la dosis usual máxima por día, 50 a 100 miligramos por peso día. No se debe exceder esa dosis. Se la puede dividir en 4 tomas muy bien. ¿Hay cloranfenicol vía oral? Sí. ¿Hay cloranfenicol endovenoso? También. Tiene muy buena biodisponibilidad. ¿Sí? Y lo más importante es que en su presentación parenteral las concentraciones plasmáticas son similares a las que usamos por vía oral. Ahora, el problema, ¿sí?, es que concentra en la mayor parte de los líquidos, incluido el sistema nervioso central crónico y encefalográfico. A diferencia de las tetraciclinas y los aminoglucósidos, pueden concentrar en
microencefalografía y en el sistema nervioso central. Contraindicado en el embarazo, este teratogénico atraviesa la barrera hematoencefálica. A diferencia de los anteriores fármacos, si se han dado cuenta, cloranfenicol tiene un metabolismo hepático muy importante. Sufre conjugación a nivel hepático y ahí sufre dos caminos. ¿Sí? Un 10% de la dosis administrada, fíjense, pasa por la bilis hasta las heces. Y el otro 90% se generan productos inactivos que se eliminan por el riñón. O sea, su eliminación es básicamente renal, pero también tiene un componente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la insuficiencia renal no es necesario ajustar la dosis de cloranfenicol. ¿Por qué? Porque si bien se elimina por el riñón, el problema es que no tiene metabolitos activos, entonces se puede dosificar. No. En cambio, en la insuficiencia hepática sí hay que disminuir la dosis, generalmente al 50%. Efectos adversos: es un antibiótico de amplio espectro, te va a predisponer a otras infecciones oportunistas. ¿Sí? Su principal efecto de los fenicoles, sobre todo los fenicoles, a nivel hepático. Y ahí tienes dos trastornos: la displasia medular y la aplasia medular. La displasia medular generalmente se da cuando usas más de 50 miligramos kilo peso de día. Y es generalmente reversible. Sí, puede ser reversible. Cuando ya se eleva la dosis de los 100 miligramos kilo peso día, llegamos generalmente a generar aplasia medular. Y eso es más un fenómeno irreversible. Aplasia quiere decir que hay disminución de las tres líneas celulares de forma irreversible. A nivel de trastorno gastrointestinal, lo que me interesa resaltar es que también nos altera el bioma, nos puede generar patobioma, ¿sí? Porque es un antibiótico de amplio espectro. En los niños, ¿sí? No se olviden que los niños, sobre todo los prematuros, carecen de un metabolismo hepático adecuado. En ellos, generalmente, si pasamos la dosis de 25 miligramos kilo peso día y le damos una dosis convencional, van a ser el síndrome del niño gris, es decir, un bebé cianótico, letárgico, ¿sí? Que generalmente está hipotenso y bueno, puede llegar incluso a la muerte si es que hay una intoxicación por parte del paciente. Bueno, para ir finalizando, para cerrar ideas, ¿qué cosas quiero que se lleven a la casa y sobre todo para el examen, ¿no? Los aminoglucósidos se administran principalmente por vía IV y vía intramuscular. Sin embargo, también se pueden usar por vía oral en el caso de la encefalopatía hepática. Neomicina es el fármaco que se debería usar, sin embargo, algunos saben por ahí usar erythromicina por disponibilidad. No es correcto, debería ser neomicina. ¿Sí? Ok. Ahora, la concentración máxima del aminoglucósido está en relación más o menos al volumen de distribución. ¿Sí? Ahora, se eliminan básicamente por función renal, mínimo metabolismo hepático, mínimo, casi no tiene, por no decir no tiene. Sus efectos secundarios, el más importante, nefrotoxicidad. ¿Okay? Ahora, se ha establecido que una única dosis es igual de segura que las dosis fraccionadas, debido al efecto postantibiótico. Es un antibiótico básicamente bactericida. Actúa sobre cocos gram negativos, aeróbicos sobre todo. No tiene acción frente a anaeróbicos. Y tiene algo de acción sobre gram positivos. ¿Sí? No es su prioridad los gram positivos. ¿Okay? Generalmente cuando tenemos infecciones severas, se asocia a otro grupo de fármacos, sobre todo beta-lactámicos, es la mejor combinación. ¿Okay? Ahora, generalmente se lo combina también en crímenes multiresistentes. En el caso de las tetraciclinas, son de primera elección para clamidia, coxiela, cólera. Y bueno, la brucelosis, que es rara, van a ver también. ¿Sí? Ahora, lo que es importante es que las tetraciclinas no deben considerarse como una opción en las embarazadas, niños hasta los 8 años, ¿sí? Por el trastorno de crecimiento y desarrollo dental, y sobre todo en la insuficiencia renal. ¿Sí? En el caso de los fenicoles, si se han dado cuenta, no son fármacos de elección, sobre todo por sus trastornos hematológicos, tanto la displasia como la aplasia medular. Entonces, si vamos a usar como antibiótico a este grupo, se puede usar como alternativa para estos casos: fiebre tifoidea, meningitis bacteriana
infección por anaerobios, pero como fármacos de alternativa, no son de elección por su elevada toxicidad. Hay mejores fármacos que estos para salmonella, por ejemplo, quinolonas, cefalosporinos. ¿Para qué vamos a usar a los fenicoles si tienes otras opciones? ¿Sí? Sin embargo, se los puede reservar. Si me preguntas en la vida real, ¿para qué usamos como opción para la meningitis y para los anaerobios? ¿Sí? Casi no lo usamos ya para salmonella. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos. La luz, por favor. A ver, te lo voy a poner así. Las tetraciclinas usualmente no se combinan. Usualmente no se combinan con nada. Sin embargo, estamos haciendo la combinación de la tigeciclina, específicamente con cualquier beta-lactámico, carbapenémico sobre todo. Pero la tigeciclina, no el resto de las tetraciclinas. Porque lo que pasa es lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo. Tienes una infección por acinetobacter. El acinetobacter es uno de los gérmenes más feos que hay, porque te crea rápido bomba por eflujo, te bloquea a las porinas, te crea BLES rápido, o sea, es una desgracia. Entonces, en ese germen, por ejemplo, a veces tenemos que llegar a combinar carbapenémico para actuar sobre la pared. Tenemos que usar algún IBL como sulbactam puro, ¿sí? Para tratar de perforar. Y tenemos que usar algo más que nos refuerce la síntesis proteica. Y ahí generalmente entra la tigeciclina o las fluoroquinolonas, o tal vez pueden entrar aminoglucósidos también. Entonces, en ese contexto, el único fármaco que podrías combinar con beta-lactámico es tigeciclina en infecciones graves, sobre todo en gérmenes multiresistentes. Pero de rutina no se recomienda la combinación. No, es que lo que pasa es que es de amplio espectro la tetraciclina. El riesgo, a ver, te lo voy a poner así. Cuando combinas un antibiótico de amplio espectro con otro antibiótico de amplio espectro, si bien son dos mecanismos de acción que te producen sinergismo de potenciación para evitar multiresistencia, el precio que vas a generar es que el bioma se va a destrozar. En el intestino se destroza el bioma y tienes más riesgo de colitis pseudomembranosa. Un paciente que combinas dos antibióticos de amplio espectro, más que seguro que te va a hacer colitis. Ese es el precio. Por eso es que tigeciclina, tomarlo como solo tigeciclina, se combina con beta-lactámico en infecciones graves. Doctor, en la colitis pseudomembranosa, la eclositis difficile sería el primero que saltaría. En realidad, la colitis pseudomembranosa es causada por el Clostridium difficile. Entonces, como ya no va a haber ningún bioma, ya no va a haber bacterias en ahí, entonces Clostridium difficile es... ¿Cómo manejamos? O sea, una vez que ya hemos eliminado con los de amplio espectro. ¿Cómo lo manejamos? Sí. Ya, hay tres opciones. Para manejar la colitis pseudomembranosa hay tres opciones de manejo. Una es usar antibióticos no absorbibles por vía oral para liquidar el Clostridium, y el que le hace efecto es la vancomicina por vía oral. O sea, el fármaco que ya van a ver en unas clases, la vancomicina, lo pasamos por sonda nasogástrica porque sabe a rayos, ¿no? Entonces eso se hace 3-4 veces al día. Dosis bien bajita, 125 miligramos, 250 miligramos, cada 8 horas, cada 6 horas. Hacemos enemas con vancomicina, 250 a 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Para ir por ese lado. Y reforzamos con metronidazol, que es de elección, porque es uno de los pocos anaerobicidas que concentra muy bien en la luz intestinal. Entonces, su manejo se basa en un lado, en lo que sería, si quieres llamarle, los antibióticos. Y en el otro lado paralelo está en la reposición de la flora. Y ahí entra lo que se llama el concepto de trasplante fecal. Es para la colonación de bacterias.